soft cream, la crema suave, como dicen en las reviews. Crema suave, está buena, güey. Lo siento, pero me he puesto un poco cerdo de soft cream, ¿eh? Estamos a 4 grados centígrados, pero hay un vientaco fino que me está dejando filipino. Además, con estas mallas homosexuales de ciclista, me lo estoy pasando de puta madre, vamos. Quería darme un bañito, pero lo veo jodido. Sería como convertirme en un castrati por un día. ¿Por qué? Y tal, calentito antes de irme para cama y taparme con mi mantita como un viejo. Bueno, me he pegado un sueñaco fino aquí en el hostel. La verdad es que llegué destrozado a Kioto, el cruzar el lago Biwako con esas temperaturas, su puta madre en tanga de leopardo, así que guay. Eso de poder haber descansado un montón de horas, pues está muy bien. La verdad es que tenía unas ganas enormes de llegar a Kioto, o sea, esta ciudad es maravillosa, es la mejor ciudad de Japón que he visitado y probablemente que visitaré, o sea, dudo mucho que algo supere esto. Esta es la mejor ciudad de Japón, sin duda. Tenéis que venir y pasar unos cuantos días aquí. Solo por el hecho de las edificaciones y de los paisajes y tal, Kioto es la pana. Osaka es para la diversión y la tenéis muy al lado. O sea, es que esta zona, la zona de Kansai, le pegan 1000 patadas a la zona de Kanto. Es que no merece la pena, hombre. Tenéis que venir a Kansai. Si solo tenéis una semana, adiós Tokio. Yo no iría a Tokio. Me vendría para acá y lo daría todo aquí en la zona de Kansai. Si es que está todo lo guay aquí, hombre. Y además no tenéis tantos terremotos como en Kanto. En Kanto es la zona con... bueno, una de las zonas con más terremotos, así que si venís para aquí, ¡de puta madre! Y además la gente es mucho más abierta. ¡De puta madre! Hoy voy a dar una vuelta así de muy tranqui por Kioto. Voy a recordar un poco así lo que es estar en una ciudad tan turística. Así que vais a acompañarme y vamos a ir de tranquis. Y bueno, en Kioto mis recomendaciones es que vayáis a... bueno, la verdad es que mis recomendaciones son un poco estándar, pero hay una en concreto que no es estándar. Y esa es un secreto personal que voy a compartir con vosotros. Bueno, lo típico de ir a Kioto es ir a Yasaka Shrine, Yasaka Jinja, uno de los muchos templos que hay aquí en Kioto, pero este en concreto es muy impresionante y está al lado de Gionmachi, lo de las geishas, así que lo tenéis todo a tiro de escupitajo. Este templo en concreto merece mucho la pena ir de noche o cuando la noche está cerca. De vez en cuando hay puestos rollo matsuris, rollo... ¿cómo decirlo? Rollo eventos y tal. Entonces tienen puestecillos así de comida y toda la pesca. Y con la iluminación del templo de noche es que es muchísimo mejor que de día. De día a este templo no merece la pena ir. Igual que Fushiminari, este templo de noche. La iluminación de noche es fantástica. Gionmachi, que es donde me encuentro ahora, la zona de las geishas. Si venís
De hecho, para mirar las geishas lo mejor es venir a las 11 en adelante, porque salen a ir al karaoke con sus clientes o a coger un taxi, etc. Entonces, desde las 11 en adelante yo las he visto un montón. Trabajaba aquí y salía todos los días a trabajar entre las 11 y las 11:30 y todos los días me he encontrado con alguna. Así que eso, la mejor hora para verlas, al menos en mi opinión, es a partir de las 11. Otra cosa que hacer en Kioto es pasear por el Nishiki Market. En este sitio tenéis un montón de galerías con omiyages y cosas así para comprar así para los turistas y tal. Está pensado a muerte para los turistas, pero también tienen el mercado del pescado y la de Dios, así que podéis ver un poco del lado más tradicional japonés. Pero vamos, es una zona totalmente comercial en el que podéis ver el consumismo extremo de los japoneses y encontraros con cosas muy interesantes. También es una cosa divertida, así para matar un poco las horas, en plan cuando se va a hacer de noche o tal, a las 5 o 6 de la tarde ir para allí, dar unos voltios, cenar y tal. Es una zona muy molona. Además, en la zona más apartada, un poco más hacia el río, tenéis todos los izakayas y un poco más la vida nocturna. Si vais en un viernes o un sábado, está petado. Y aparte de estar petado, hay un paseo preciosísimo todo por al lado de un pequeño riachuelillo que tienen allí, con neones, la de Dios, y podéis ir por este paseo y sacar fotos como esta. También es casi obligatoria la parada en Arashiyama, aunque básicamente los bosques de bambú los hay por todo Japón. Tampoco es algo impresionante que digas, bah, pues solo lo tiene Kioto. No, lo hay en muchos lugares de Japón. Pero bueno, es la típica cosa que se tiene que hacer aquí, ¿no? Pues en Arashiyama en concreto, dejando a un lado el bosque de bambú, a mí me encanta el Arashiyama Monkey Park, que básicamente puedes ir a darle de comer a los monos, estar un rato con ellos, echarles un ojo. Y nada, os dejo alguna fotillo de las que he sacado en ese gran parque por la pantalla. Uno de mis recuerdos favoritos, junto con Nara. Está abierto desde las 9 hasta las 4:30 de la tarde, así que tened cuidado con ir un poco tarde, que ya no podéis entrar. Y creo que la entrada eran como 500 yenes o una cosa así. Tener mucho cuidado antes de llegar a la zona superior, que es donde están los cuidadores, si os encontráis un mono por el camino, porque van a querer pillar vuestra mochila. Ni se os ocurra dejarla en el suelo, ni se os ocurra agacharos. Tener muchísimo cuidado con llevar algo interesante a la vista, o comida, agua, etcétera, porque van a ir a por vosotros. Y la verdad es que tienen mucha mala hostia los monos. Uno de ellos, apoyé un momento la mochila en el suelo para cambiar el objetivo de la cámara, lo cambié y cuando me di cuenta tenía uno casi encima, pillé la mochila, se la quité de en medio y el tío todo el rato intentando darme en los pies para tirarme y supongo que pillar mi mochila o vamos, violarme la cara o algo, así que tener cuidado con los monos violadores. En Arashiyama además tenéis un paseo hasta los templos y tal, pero bueno, solo con estar con la zona del río y el camino este de bambú tan famoso y tal, con eso ya vais sobrados, o sea, está muy guay. De hecho, a mí lo del bambú los hay por todo Japón, así que tampoco es una cosa muy loca. Lo que moló fue ir al río este que os digo. Un paseíto todo por al lado del río y ves las barquitas y tal. Es un paseo bastante relajante y tal. Lo recomiendo. Bueno, por la zona de Arashiyama también tenéis a Kinkakuji, que es el templo de oro, el pabellón de oro, que merece la pena verlo. Por la zona de Daimonji tenéis Kinkakuji, ese sí que no merece la pena. Aparte de no merecer la pena, aún por encima es 100 yenes más caro. Se les va la olla, básicamente. Pero lo que sí cunde en la zona de Kinkakuji es Daimonji. Daimonji es una montaña
que tiene un mirador en la parte superior, que se ve la ciudad de Kioto de una manera hermosa. Merece la pena ir cercano a la puesta de sol para ver la puesta de sol en la ciudad de Kioto. El camino son unos 45 minutos de escalada, o sea, si no os va el ejercicio, pues es un poco durete, pero la bajada se hace muy liviana al ser todo cuesta abajo. En 20 minutos estáis abajo de nuevo. Tenéis autobuses a Ginkakuji, y en la zona de Ginkakuji está el Paseo del Filósofo, que particularmente en la etapa de sakuras o en otoño está bastante bonito. Pero bueno, tampoco es una cosa del otro viernes, es un caminito alrededor de un río. Y otra cosa mainstream, pero de una manera no mainstream, es Fushimi Inari. Fushimi Inari, como os decía antes, es uno de los templos más famosos de Kioto. Todo el mundo va, todo el mundo quiere ir. Aunque tenéis uno muy parecido en Tokio con las puerticas y tal. O sea, si estáis en Tokio y no podéis ir a Kioto, pues tenéis allí uno, no hace falta que vengáis aquí. Pero lo que os recomiendo de Fushimi Inari es que vayáis de noche. Si vais a la 1 de la mañana, está iluminado, está completamente iluminado todo el camino. Y es una experiencia curiosa, muy diferente. No hay nadie, no hay casi nadie, solo hay japoneses dando un paseo. Y la montaña de noche es totalmente mágica, es totalmente distinta. Podéis ver incluso la iluminación de Kioto desde la cima de la montaña. La ciudad más barata de Japón en tema hostels, probablemente. Todas tus misiones militares estándar. La zona en la que los gaijin, los extranjeros, no van ni de palo. Están practicando para esto. Si me violan y tal, será un error de comunicación. Sin darme cuenta vino un mono y me robó todo. Aquí si te tiras un pedo nadie lo nota. Siempre me ha parecido flipante el dicho este de Sushi San Mami. La supervivencia del más fuerte. Está claro que yo me extingo.